Esto es Charlas de Ciencia. Hoy entrevistamos a Eduardo Fondevila. Eduardo es fisioterapeuta con más de 20 años de experiencia en el manejo clínico de personas con problemas de tipo neuromusculoesquelético, dolor y discapacidad. Desarrolla su carrera en tres áreas clave: la práctica clínica como director de Alfa Fisioterapia en A Coruña, la docencia como profesor asociado en la Escuela Universitaria de Gimbernat y profesor de diferentes formaciones de posgrado, e institucional como presidente de la Sociedad Galega de Fisioterapeutas. Eduardo combina su actividad profesional con una profunda formación autodidacta en neurociencia y filosofía. Esto le ha permitido adquirir un punto de vista único, crítico e integrador. Eduardo nos cuenta qué es el dolor, desde la clínica, pero también desde la neurociencia y la filosofía. Sin más, os dejo con la entrevista. Buenas tardes, Eduardo Fondevila. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Buenas tardes, Sergio. Un placer para mí estar aquí contigo y con todos vosotros. Pues bueno, cuéntame a qué te dedicas profesionalmente. Pues yo soy fisioterapeuta. Ejerzo pues fundamentalmente, bueno, mi actividad está en tres dimensiones, ¿no? La primera y más importante es la actividad clínica, ¿no? Me pillas ahora mismo en la consulta, Ajá. ¿no? O sea que ni tiempo me dio a cambiarme hoy. Y esta es mi consulta, pues un centro de fisioterapia en La Coruña, ¿no? Y luego tengo una actividad docente, profesor en la Escuela de Fisioterapia Gimbernat en Cantabria, Torrelavega. Y luego institucional, soy el presidente de la Junta de Gobierno de una sociedad científica de fisioterapeutas a nivel autonómico aquí en Galicia, la SOGAFI. Nosotros pues colaboramos con la administración, en este caso la Xunta de Galicia, pues bueno, junto con otras sociedades médicas para implementar soluciones sanitarias, ¿no? Estamos muy metidos ahora con el tema, sobre todo en primaria, ¿no? Intentar Ajá. la cartera de servicios de primaria, tanto primaria como hospitalaria, pero bueno, en primaria realmente pues para llegar, ¿no?, a más gente y darle un impulso, y también en el caso del dolor. Vale. Y en la clínica, ¿qué es lo más frecuente que tú tratas? Yo trato pacientes, personas con dolor, fundamentalmente, personas con dolor. Ajá. Así que bueno, pues cuéntanos, ¿qué es el dolor? ¿Cómo se define? Bueno, el dolor, la definición académica, según la Sociedad Internacional del Estudio del Dolor, que es el organismo científico, ¿no?, que aglutina, ¿no?, a todos los especialistas en el campo, se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable, Ujú. ¿vale? Asociada a un daño real o potencial, o definida en términos de dicho daño. La definición a mí no me gusta mucho porque es un poco enrevesada, pero si la analizamos tiene un poco su aquel. Vale, Es una experiencia, ¿vale? vale. Lo digo porque experiencia es un término que yo creo que no disgusta a nadie, ¿no?, porque hay grandes debates en el campo por si es una percepción, si es una sensación, si es una emoción, ¿no? Vale. Son Ujú. buen entonces, experiencia, Ujú. ¿vale? Experiencia. Sensorial y emocional, ¿no? Ahí vemos otra vez otra divisoria. Igual que decíamos, si es una sensación tiene que ver más con el cuerpo, y si es una percepción más con la mente, pues, Ujú. pues sensorial con el cuerpo, y emocional, pues algo más que suena más a, ¿no?, a temas más psicológicos, ¿no? Entonces, pues es las dos cosas, ¿no? Sensorial y emocional, desagradable en principio, aunque bueno, hay excepciones, ¿no?, como ya veremos a lo mejor más adelante en algunas Ujú. poblaciones, asociada a un daño real o potencial. Vale. A mí lo de potencial no me gusta mucho, porque ¿qué es potencia, no? O sea, yo creo que Aristóteles la cagó aquí, ¿no? Potencia y acto, yo creo más en el acto, ¿no? Potencia es todo, ¿no? Pero se define como algo como muy inminente, ¿no? Yo creo que potencial aquí es como algo inminente, ¿no? O sea, como que cuando pones la mano y antes de que te quemes la apartas. Potencial está en la inminencia, ¿no? Eso que te dicen cuando te dicen, te voy a quitar la tira de 3, 1, 2, y antes, o antes de decir 3 te lo quitan para que duela menos, ¿no? Que sí. Ese tema, ese sería yo creo que la acepción de potencial. Entonces está asociada a un daño real, o sea, inminente, o ya, digamos, consumado, o descrito en términos de dicho daño. Esta última parte fue una coletilla introducida hace un par de años Ajá. en la definición, porque a veces el dolor no está necesariamente, o parece ser, o hay cierta controversia asociada a un daño, pero se define, como veremos, en términos de como si hubiera un daño. Entonces, es bastante enrevesado, ¿no? Ujú. Porque yo creo que intentan aglutinar todas las sensibilidades y al final pues queda un poco así. Pero en cualquier caso, es una experiencia que tiene que ver algo con el cuerpo, que tiene que ver algo con la mente, que suele ser desagradable, que se parece a un daño, pero no está claro si de manera lineal.
¿no? Esto sería un poco, yo creo que la definición. Vale. Pues si quieres, podemos tratar un poco la filosofía del dolor, que sé que es muy importante en el campo. Y en concreto, tú has hablado alguna vez de la diferencia entre evaluativismo e imperativismo. ¿Qué son estas dos perspectivas para aproximarse al dolor? Bien, como tú bien dices, hay un cuerpo de conocimiento que es la filosofía del dolor, que es vastísimo, y a veces no del todo conocido por la ciencia del dolor, ¿no? Que también es vastísimo, ¿no? Pero cuando hablamos de filosofía del dolor, hablamos de una filosofía no como disciplina de primer orden que pretende aseñorear la ciencia, sino como una disciplina de segundo orden que está al servicio de la ciencia, ¿no? La gente que se dedica a la filosofía del dolor está pegadita a la tierra con la ciencia e intenta interpretar, ¿no? Porque la ciencia también necesita a alguien que le explique, ¿no? Esta sería un poco la filosofía que intenta explicar o entender el dolor, ¿no? Ambas teorías son las más populares, ¿vale? Dentro de lo que es las teorías representacionales de la mente, ¿no? En el dolor hay una divisoria fundamental, ¿vale? Tanto en ciencia como en filosofía, como en ciencias cognitivas, digo en neurociencia, en ciencias cognitivas como en filosofía, entre cuerpo, mente o periferia, cerebro, ¿vale? Esta divisoria, según si tienes más sensibilidad científica o más filosófica, pues dirás cerebro o mente, o periferia o cuerpo, ¿no? Pero no está muy claro si el dolor tiene que ver con algo del cuerpo o tiene que ver con algo de la mente o si tiene que ver con la periferia o el cerebro. Lo digo porque antes de definir un poquito lo del evaluativismo, dar un poquito de contexto, ¿no? Porque en el dolor, como hablamos alguna vez, ocurre una cosa muy curiosa, que es, a diferencia de la visión, ¿no? Por ejemplo, en la conciencia siempre se habla de la visión, ¿no? Que es el ejemplo, en la percepción se habla de la visión, que hay un objeto muy claro, pero hay experiencias que se llaman intransitivas, como son los dolores, los picores o los orgasmos, siempre se mencionan estas, que no está tan claro dónde ocurren, ¿no? O con qué tienen que ver, ¿no? Por ejemplo, yo cuando tengo un dolor en el codo, ¿no? Tengo un dolor en el codo, por un lado parece que el dolor está en el codo, no hay ninguna duda que el dolor está en el codo, ¿no? Pero realmente si yo miro mi codo no hay ningún dolor ahí, ¿no? No sé si me explico. Y por otro lado, lo cual me aleja un poco de la perspectiva más de una percepción, donde hay un objeto, ¿no? Un objeto intencional claro. Y sin embargo, claro, si yo tengo un dolor en el codo me ocurre a mí, ¿no? Y si me ocurre a mí, tiene que ver conmigo, y con mi mente, con mi conciencia, con lo cual los juicios derivados también son introspectivos, no son perceptivos, ¿no? Como podría ser un juicio cuando yo observo un perro, ¿no? El perro es grande, el perro es marrón, el perro es pequeño, es un juicio perceptivo. En cambio, en el dolor, en el orgasmo, en los picores, es un juicio introspectivo, ¿no? Entonces, por un lado hay como un cable que te tira para el cuerpo y por otro lado hay un cable que te tira para la conciencia o para la mente o para, en fin. Entonces hay como una dualidad que no está muy claro dónde está este tema y en función de las sensibilidades, pues hay algunas personas, o tanto desde la neurociencia como desde, en fin, la filosofía o las ciencias cognitivas que tiran hacia el cuerpo, pues tenemos unas sensibilidades y si tiran hacia el otro lado, hacia la mente o hacia el cerebro, pues es que en neurociencia muchas veces se hace una identidad uno a uno, mente-cerebro, ¿no? Pues hacia el dolor está en el cerebro, pain is in the brain es un acerto clásico, ¿no? Que se suele decir en el campo y tal. Y dentro de esto, dentro de esta teoría, de las teorías de la mente, hay dos grandes, bueno, las dos más populares son dentro de las teorías representacionalistas, ¿no? Son el imperativismo y el evaluativismo, ¿no? Y ahora, pues vamos un poquito a entrar en esto. ¿Qué es una teoría representacionalista? Bueno, esto viene de la teoría de la computacional de la mente, ¿no? Ojo, cuando digo teoría computacional de la mente no me estoy refiriendo a un funcionalismo ahí estricto, en el sentido de que la mente hace cálculos, el cerebro está procesando, o la mente está procesando, sino que una representación es algo que sustituye a algo, ¿no? Es algo que representa del mundo el dolor, ¿no? O sea, ¿qué representa del mundo el dolor? ¿No? Es una representación que hay en la mente, en la conciencia, hay una representación y qué representa, ¿no? Esto es un poquito la idea de las teorías representacionales. A los filósofos les gusta mucho hablar de representaciones, bueno, pues porque naturaliza un poquito la fenomenología, ¿no? Entonces, dentro de esta primera, ¿no? digamos, de manipulación del campo semántico de lo que puede representar el dolor, pues hay como una divisoria, que es o el evaluativismo, ¿no? Se llama, o el imperativismo. Digo para situarnos en el contexto. Entonces, para los evaluativistas, el dolor representa la evaluación de un daño en el cuerpo, ¿no? Es así. Yo tengo una evaluación de un daño en el cuerpo. Eso, el dolor, cuando yo tengo un dolor, lo que representa del mundo es una evaluación de que yo tengo un daño. ¿De acuerdo? Y para los evaluativistas, el dolor es una percepción, porque es una evaluación. Es un mensaje que el sujeto se hace a sí mismo, ¿no? Yo creo que tengo un daño.
Y si es una percepción, quiere decir que puede ser penetrado cognitivamente, porque las percepciones se definen, entre otras cosas, ¿no? Bueno, mínimamente tiene que tener tres cosas para que un estado sea una percepción. Que haya un objeto intencional, en este caso es el daño, que haya una diferencia entre la realidad y la apariencia y que se erija como un sistema de creencias, ¿no? Si el dolor es una percepción, quiere decir que el dolor es penetrable cognitivamente. Con lo cual, yo puedo, mediante técnicas cognitivas, cambiar el dolor. Esta es una idea importante, o sea, que tiene una derivada clínica importante. Si el dolor es una percepción, yo lo puedo modificar cognitivamente. ¿De acuerdo? Para el imperativismo, y esta es la posición más dominante en el campo, ¿vale? El evaluativismo es el más importante en el campo de la filosofía y en la neurociencia, en la clínica del dolor, sobre todo el dolor crónico, es la posición dominante, ¿no? El dolor crónico, en principio, podría ser penetrable cognitivamente. Es decir, nosotros cambiando las creencias podríamos cambiar el dolor, ¿no? Esto es una idea que ya con esta idea. Que no sé si queda claro un poquito lo del evaluativismo. ¿Vale? Es una evaluación de daño y es una percepción, por lo tanto es modificable cognitivamente. ¿Vale? Para el imperativismo, que es la teoría rival, ¿vale? Hay un filósofo australiano, Colin Klein, y un español, Manolo Martínez, ¿vale? Un filósofo español. El dolor es una sensación. Vale. Es decir, ya que hay una primera divisoria, tiene que ver con cosas que pasan en el cuerpo, ¿no? Representa algo que pasa en el cuerpo. Y lo que representa en la mente, cuando yo tengo dolor, si yo tengo un dolor en el codo, lo que representa es una orden de protección. Es un imperativo, de ahí el nombre. Vale. Y te dice, protege el codo. Entonces, por eso lo ponen así con exclamaciones. Protege el codo, protege el codo. Es un imperativo de protección. Simplemente es un mensaje del cuerpo, ¿no?, a la gente. El dolor sería una orden antigua del cuerpo, ¿no?, de que cuando hay una digamos, función homeostática que ha sido perdida, pues es necesaria recuperarla, ¿no? Y esa orden para intentar recuperarla es proteger el codo. Por ejemplo, si yo tengo un dolor en el codo, protege el codo, puede ser que yo me ponga una codera y me quede quieto, ¿no?, y esa es la manera de recuperarlo, o que yo haga una exposición, ¿no?, y lo empiece a mover un poquito para empezar a recuperar esa función homeostática perdida. O sea, que puede ser hacia el reposo o hacia, digamos, la exposición, ojo. ¿De qué protege el dolor? No lo podemos saber porque el dolor no tiene un contenido indicativo de su causa. Si tú tienes un dolor de barriga, tú no sabes si tienes una úlcera, si tienes un tumor, si tienes una gastritis, solamente sabes que hay algo que tienes que proteger ahí, ¿no? Esa es la idea del imperativo. Pero el imperativismo se diferencia de la otra historia, del evaluativismo, claro, con que el dolor es una sensación. Es decir, tiene que ver con cosas que pasan en el cuerpo y no son modificables cognitivamente. ¿Vale? Entonces, aquí ya hay una diferencia importante porque es una fuerza estrictamente motivacional. El dolor no lo podríamos modificar, tú no puedes modificar una sensación, ¿vale? Y aquí el imperativismo hace una divisoria entre dolor y sufrimiento, que ya veremos más adelante si quieres, donde el sufrimiento sería ese momento de segundo orden que viene después del dolor, ¿no? Primero tengo la sensación y luego, si no soy capaz de eliminarla, es cuando vendría el sufrimiento, ¿no? Entonces, para los imperativistas, el evaluativismo es una buena teoría del sufrimiento, pero no del dolor. Vale. Entonces, hay una historia, pues, y esto es importante porque también entronca con esto que decíamos, de qué tiene que ver más el dolor, o cómo podemos modificar el dolor, tratando cosas en el cuerpo o tratando cosas en la mente, digamos, o mente o en la conducta, ¿no?, de alguna manera. Vale. Te lo voy a decir yo a ti con mis palabras, a ver si me he enterado bien. A ver qué tal, a ver si lo he pillado. El evaluativismo, bueno, el imperativismo es más como de bottom-up, de abajo hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, me pincho con un alfiler, pum, enseguida quiero mover la mano para evitar eso que me he pinchado. Y esa información pues va al cerebro y pues se representa, por así decirlo, en bajo orden cognitivo. No hay una meta representación, es una representación a secas. Mientras que el evaluativismo es, por así decirlo, una meta representación. Llegar una información al cerebro y luego ahí se meta representa, se evalúa, ¿no? De ahí el nombre un poco se evalúa y es una percepción como más compleja, ¿no? Entonces, el papel del bottom-up no es tan importante, sería más un papel top-down de representación ahí, ¿no? Más o menos. Es una muy buena idea, por eso como el evaluativismo yo creo que conecta mucho con las teorías de orden superior, ¿no? Precisamente, ¿no? A nivel
ciencia y a lo mejor el imperativismo con teoría del espacio global o algo más sensorial a partir de un punto de ignición, ¿no? Que salta ese espacio global. Pero sí, es una buena manera de entenderlo, ¿no? Vale. Un poquito con la neurociencia. Sí. ¿Y cuál es tu opinión personal? Un profesional del dolor en la clínica, tú que esto que es filosofía, que dices, madre mía, pero estos son 4 frikis aquí, tú en el día a día, ¿qué crees que se asemeja más? Esto tiene mucha relevancia, mucha relevancia, digo, para la gente que es ajena al campo en el tratamiento del dolor crónico, ¿no? En el tratamiento del dolor crónico no oncológico, ¿no? Me refiero, que es el mayoritario, por otra parte, ¿no? Sobre todo tipo musculoesquelético, ¿no? Pandemia global, o sea, 8 millones de personas en España, es decir, una cosa, Joder. sí, una cosa. No todos son discapacitantes, ¿no? Pero es muy grande, ¿no? Y el dolor crónico, digo para que no nos entiendan, es la principal consumo de recursos sociosanitarios. Multiplica por 3 el consumo de recursos de cáncer, por 2 el de metabólicas. Es decir, es una Madre cosa mía. muy... El dolor de espalda es casi un punto del PIB. El dolor lumbar es casi más de medio punto de PIB de Estados Unidos, ¿no? Es decir, medio punto del PIB de Estados Unidos es el más del PIB de muchos países, ¿no? Es decir, que es una cosa que tiene repercusiones importantes, ¿no? A ver, en el tratamiento del dolor crónico no oncológico, en los últimos 20 años había habido un boom, ¿no? De estas, lo que tú decías, de estas metarepresentaciones, ¿no? Porque la información experta es muy heterogénica, ¿no? La información experta también se acaba generando como esa metarepresentación, sobre todo porque los pacientes están muy mal diagnosticados. Entonces, Ajá. le hacen una radiografía a un sujeto que tiene un dolor de espalda y le dice el médico, el fisio, ¿tiene usted una radiografía a un señor de 80 años? No, esa es la metarepresentación. Entonces yo, Dios mío, si me lo dice el médico, estoy fatal. Entonces al final parece que puede construir de arriba abajo pues un constructo de enfermedad, una evaluación de maldad allí donde no la hay, ¿no? Y entonces se ha ido, y hay una racionalidad en esto porque existen muchos mensajes iatrogénicos, ¿no? Y los servicios de salud están con un exceso de intervencionismo brutal por presiones de la farmaindustria, ¿vale? Y entonces al final hay mucho paciente enfermado, ¿no? Médicamente. Entonces se ha ido pues con una idea de bajar, ¿no? De reconfigurar estas metarepresentaciones de alguna manera, ¿no? Cognitivamente, pues explicando cómo funciona la fisiología del dolor, para construir una nueva metarepresentación que no sea tan alarmante o que no tenga una evaluación de maldad tan marcada como se pensaba. Lo que pasa que como los seres humanos siempre vamos a los péndulos, ¿no? Hemos pasado de que el dolor tiene que ver con el cuerpo a que todo es un tema evaluativista y se nos ha olvidado un poquito otra vez balancear el péndulo a la periferia. O sea, en mi opinión, empezamos con esto, con el evaluativismo con mucha ilusión en 2006, 2007, por ahí más o menos. Y es cierto que mi experiencia, respondiendo a tu pregunta, en dolor crónico, es que si bien está justificado, ¿no? Explicar a los pacientes correctamente lo que tienen, ¿no? Sin hacer iatrogenia médica, el dolor, la penetrabilidad cognitiva del dolor tiene límites. Quiere decir. Y últimamente, es decir, que no solamente con aproximaciones de tipo cognitivos o conductuales podemos modificar el dolor. En los últimos años ha habido una vuelta otra vez hacia la periferia y hacia cosas que pasan en el cuerpo y a lo mejor pues también las señales que vienen de arriba, ¿no? Tienen su importancia. Entonces, mi opinión es que mi opinión en este momento es que el dolor necesariamente el dolor crónico en la mayoría de las personas, vamos a decir, la gran mayoría de las personas, siempre en la medicina 2 más 2 nunca es 4, ¿vale? Pero en la gran inmensa mayoría de las personas siempre tiene que ver con cosas que pasan en el cuerpo, ¿de acuerdo? El dolor crónico tiene que ver con perturbaciones corporales que a lo mejor no tenemos todavía la tecnología para diagnosticarlas, ¿de acuerdo? Lo cual no quiere decir que a partir de ahí se genere pues una metarepresentación exagerada, ¿vale? De perturbación corporal plus, ¿vale? Que redunde en una idea mayor de dolor. Que yo por eso diferenciaría aquí el dolor del sufrimiento. Yo en ese sentido me siento más cerca del imperativismo, ¿no? Creo que el dolor tiene que ver con cosas que pasan en el cuerpo y luego el constructo que se genera sobre esa realidad magnifica la experiencia global del paciente. No sé si me explico. Sí, esa última frase me ha gustado mucho. Es que yo no tengo ni idea, lo único que sé de dolor es lo que he escuchado de ti y lo que he escuchado de un compañero, que los dos conocemos, Enrique Velasco.
Y la sensación que me da a mí es que pues el dolor más casual, por así decirlo, o del día a día, que pues te pegas un golpe o te pinchas con algo, o te lesionas porque has corrido y has hecho un mal movimiento, tiene una interpretación muy clara desde el imperativismo. Pues me he torcido la pierna y me duele la pierna. Pero luego, en cuanto al dolor crónico, quizás, o sí, el dolor crónico, pues mi intuición, vamos, muy profana, es que puede haber primero de los dos casos que sigan siendo más imperativistas, por así decirlo, una señalización ahí nociceptiva que luego nos pondremos por ahí que genera una experiencia dolorosa, pero que luego también puede haber otros casos en los que la señalización nociceptiva ya no está ocurriendo quizás, pero ha habido una, no sé si le llamáis sensibilización central o Sí, algo así, sí. que tendría más una interpretación que más acogida en el evaluativismo. Claro, esta es la idea, esto que acabas de decir es la idea que se tenía hasta ayer por la mañana, ¿no? Quiero Vale. decir, el Ujú. dolor agudo tiene que ver con el cuerpo y el dolor crónico se dice, ¿no? La nocicepción no es condición necesaria, ¿no? Quiero decir, puede haber silencio nociceptivo y hay ahí un constructo, ¿no? Pues hay cambios, ¿no? En las áreas del cerebro, pues en el sistema de recompensa incluso, ¿no? Porque esos son los trabajos de Aucaria, ¿no? Que parece que el dolor pues, tiene un componente adictivo, bueno, en fin. Y al final, pues esas metarepresentaciones están generando, digamos, la emergencia del dolor, independientemente de lo que pasa en el cuerpo. Pero con esta idea hemos trabajado, ¿no? Y mi experiencia clínica, pues es de todo tipo, ¿no? Grandes éxitos, grandes fracasos, ¿no? Ujú. Eh, yo ya adelanto que mi perspectiva es pluralista, ¿no? Creo que Ujú. no hay un dolor, hay muchos dolores, Vale. ¿vale? Como persona. Entonces, habrá pacientes que respondan a un enfoque evaluativista muy claro, otros no. Digo de dolor crónico, ¿eh? Los agudos, eso lo tenemos claro, ¿no? Pero de dolor crónico hay gente que responde más al trabajo de las metarepresentaciones y otros que hay que trabajar el cuerpo. Vale. Pero es que esa idea de que la nocicepción no es condición necesaria ni suficiente, que se mantiene en el campo como un dogma, pues no está tan claro. Ujú. Porque eso se hizo a partir de algún caso descrito de algún paciente, siempre hay un caso célebre que se habla de un sujeto que acudió a urgencias, que se le clavó un clavo en la bota y chillaba de dolor y cuando le quitaron la bota no tenía nada, no le atravesaba el pie, Sí. entonces, pero bueno, es un caso o sea, de verdad que descubrir un paciente, o sea, creo que es un reto de investigación demostrar eso, que puede haber dolor en ausencia de nocicepción, no está tan claro. Y al contrario, ahora hay bastante evidencia en los últimos años de que hay algún tipo de alteración nociceptiva que no estábamos considerando, sobre todo a tres niveles. En el botón terminal sináptico, ¿vale? Ya lo hablaremos si quieres cuando hablamos de la nocicepción, en el ganglio de raíz dorsal, que es el soma, ¿no? De la neurona nociceptiva de primer orden, ¿no? Que es una neurona pseudonipolar, justo ahí, ¿no? En la salida de agujero de conjunción, que está ahí y en el asta dorsal de la médula, ¿no? En las láminas de Rexet, donde están, bueno, donde se provoca la sensibilización central. En esos tres niveles hay cambios a nivel bioquímico que no estábamos considerando, pero que pueden explicar también desde la periferia el mantenimiento de esa señalización de abajo a arriba, ¿vale? Vale. Entonces, cuidado, y no solamente tiene que ver con lo que pasa, yo te voy a poner así, imagínate, voy a coger aquí una cosa, imagínate que esto es un tejido, ¿no? Y este es el nervio. Sí. Antes se pensaba que el daño en el tejido lo explicaba todo, pero puede haber alteraciones en diferentes puntos, ¿no? Del propio sistema somatosensorial nervioso que no tienen ni siquiera que ver con el tejido. A veces son alteraciones de tipo neuroinmune, ¿no? El sistema inmune interactúa con el sistema nervioso. Aquellas palomitas blancas de Érase una vez la vida, lo pongo así como de una manera, ¿no? Es algo más complejo, pero Sí. pues hay un poco de fuego cruzado y provoca que chisporrotee un poquito ese nervio, independientemente de lo que pase en el tejido. Sí. ¿Vale? Entonces hay una activación periférica Ujú. que no tiene nada que ver con un componente evaluativo. No sé si me explico. Entonces Vale. ahora está muy en controversia este punto. ¿Eh? Vaya, es que es súper interesante. Me he hecho un apunte aquí de el efecto nocebo. El efecto nocebo sería un caso de una interpretación evaluativista, ¿no? Creo que me he hecho daño y... Absolutamente. El efecto nocebo es real y el evaluativismo está justificado por nuestra estupidez. Ujú. ¿A qué te refieres? Quiero quiero decir, esto yo sé que a la gente que no es del campo a lo mejor no lo saben, pero los pacientes están muy mal diagnosticados. Ujú. Muy mal diagnosticados. Es decir, se cometen verdaderas burradas
De verdad, hay una iatrogenia médica. Cuando hablo de médica no me refiero a los profesionales médicos, nos metemos a todos, ¿eh? Sí, sí, Fisios. sí, sí. Hay una iatrogenia bastante fuerte, no se diagnostica mal, hay un abuso de pruebas de imágenes que en el fondo, por ejemplo, tú tienes un dolor de espalda, te hacen una resonancia en la espalda, la resonancia magnética es, yo tengo 44 años en este momento, ¿no? Por mi edad, y a mí no me duele la espalda, pero si yo me hago una resonancia ahora, por mi edad, seguro que aparecen discopatías, hernias, protusiones, pequeñas artrosis, ¿vale? Que no tienen ninguna relevancia clínica. Ya. Me refiero, no tienen una relevancia clínica porque la resonancia magnética lo que mide son cambios morfológicos, nada más, Sí, solo sirve esto. Y la historia natural de los tejidos es degenerarse, ¿no? claro. Quiere decir, ¿cuál es la historia natural de la piel? Arrugarse. Arrugarse. ¿Cuál es el natural del pelo? Pues ponerse blanco, caerse. A veces se cae antes de que se ponga blanco, ¿verdad? ¿Cuál es el historia natural de los colgajos? Caer, ¿verdad? Spoiler, nos morimos, ¿no? Así como spoiler. Pues la historia natural de los tejidos, los discos, por ejemplo, la gente le tiene tanto miedo a los discos, ¿no? De la artrosis, ¿no? Las articulaciones. La historia natural del disco es destruirse. El disco se va deshidratando a lo largo de la vida y se acaba destruyendo. Y yo le digo a mis pacientes, ojalá vivas tantos años para que no cuentes ningún disco. Se quedan así como, ¿cómo? Pues claro, la gente mayor no tiene discopatía porque no tiene disco, pero es que ha vivido 90 años. Estupendo, ¿no? La historia natural de la articulación es degenerarse, pero no hay una relación lineal entre esa degeneración y el dolor, ¿vale? Entonces, si yo me hago una resonancia porque tengo un dolorcillo ocasional lumbar y me aparecen discopatías, si aparecen hernias, si aparecen artrosis, si aparecen, en fin, perturbaciones corporales, ahí viene la metarepresentación. Ahí es Sí. donde dice el doctor, el médico, o el fisio, tiene usted una espalda de un señor de 80 años, Dios mío. Entonces yo ya genero una idea de fragilidad en mi espalda y no la muevo porque las cosas frágiles no las tocamos, ¿verdad? Es decir, la vajilla de la boda la dejamos ahí en el armario, no la utilizamos para comer todos los días, ¿no? Porque es una cosa como muy delicada, ¿no? Y eso me fragiliza y hay mucha iatrogenia en ese sentido, ¿no? Prohibido levantar pesos, prohibido levantarse, prohibido mover. Usted no se doble, deja de jugar al fútbol, enfermamos, ¿no? Medíquese, tal, le metemos una infiltración. Hay una industria ahí, que no vamos a entrar en eso, pero hay una industria ahí tremenda, ¿no? Porque los sistemas hospitalarios están para que los médicos de hospital y los servicios médicos y la industria ganen dinero, ¿no? Esto no se puede decir, pero bueno, yo lo digo. Ya no me corto un pelo. Entonces, al final hay un gran intervencionismo, un gran abuso y esa genera una imagen muy iatrogénica, ¿no? Porque la realidad es que la inmensa mayoría de las perturbaciones corporales que aparecen en imágenes no suelen tener relevancia, no todas, pero muchas no. Entonces, en saber separar grano de la paja es donde está un buen razonamiento clínico. Que como hoy en día estamos muy prostituidos a la imagen, ¿no? A la imagen biomédica, a las pruebas, o sea, se ha perdido un poco el arte de explorar al paciente, de hablar con él, de tranquilizarlo. O sea, es una medicina muy poco de ciencias de la salud, sino de ciencias de la enfermedad, ¿no? Los centros de salud son centros de enfermedad, ¿no? Vaya. Y hay mucha iatrogenia, mucho nocebo. Y el miedo es una fuerza muy poderosa. Porque el miedo es el inverso de la esperanza. ¿Te das cuenta, no? El miedo es la otra cara de la esperanza. Ajá, vale, sí. Sí, claro, sí, porque si tengo esperanza de que algo pase, también tengo miedo de que no pase, ¿no? Entonces, los pacientes cuando van a las consultas están frágiles, ¿no? Están frágiles. Es una situación totalmente desigual, ¿no? Tú puedes ser un juez poderoso, pero cuando vas al médico no eres un juez, ¿no? Tienes enfrente a alguien que está por encima de ti, ¿no? Y te va a decir, esa es la meta representación la que te va a meter, ¿no? Entonces, muchas veces no damos un mensaje de esperanza, sino que se da un mensaje de miedo, fragilizando datos anatómicos que no tienen relevancia. Entonces, eso justifica el evolutivismo simplemente como rebaja, ¿vale? De la nocividad de la información experta. Imagínate en Internet. Tú pones doctor Google, hernia de disco, te aparece la foto del Sí. moribundo, ¿no? No sé qué, Dios mío, voy a morir, no sé qué, ya se me acabó la vida, ya no voy a poder hacer deporte, ya no puedo cargar peso, ya no puedo coger a mi niño en brazos, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay mucho en el campo clínico, no científico, en el campo Sí. clínico, hoy, día random, 1 de diciembre, seguramente en nuestro país y en todos los países del mundo, hay un montón de gente aterrada innecesariamente por imágenes. La gente lee lo que pone el radiólogo. Cambios degenerativos en el disco. Ay, Dios mío, degenerativo es una enfermedad degenerativa que tengo. Entro en Internet. Y esa sugestión efectivamente genera un sufrimiento, ¿vale? Que nosotros creo que sí podemos penetrar cognitivamente, pero yo creo que es más el sufrimiento que el dolor. Yo creo que el dolor es más lo sensorial, en mi opinión. Ajá.
Hay un estudio interesante que leí hace unos meses que decía que las personas, sin formación científica, sin formación en bioquímica, ni en biología, ni en medicina, cuando las personas que tienen depresión le dicen que la depresión está causada por alteraciones bioquímicas en los neurotransmisores de su cerebro, la probabilidad de recuperarse se reducía. Y esto los autores del artículo lo interpretaban como una sensación de que la persona cree que ya no tiene libertad para poder curarse. Es decir, si mi depresión está causada por unas moléculas que están haciendo cosas en mi cerebro, yo no puedo hacer nada al respecto. ¿Crees que Es, es es exactamente lo mismo, no? exactamente lo mismo, sí, porque es lo que nosotros decimos saca el locus de control, ¿no? Quiere decir, una de las cosas que hay que trabajar con los pacientes con dolor es la autoeficacia, ¿no? La autoeficacia tiene que ver con el empoderamiento, ¿no? Si el locus de control está fuera de mí, si es una molécula que está en el cerebro que yo no puedo controlar, como tú dices en la depresión, o un disco que me ha patinado, ¿sabes? Y que ya está, la, la, todos somos muy vulnerables, Sergio. Todos somos personas mucho más vulnerables de lo que pensamos. Y hay como unas espadas de Damocles, ¿no? Hay palabras como hernia, artrosis, ¿no? Ujú. Que no te matan, pero es como la divisoria también de la vida, ¿no? Uy, ya le di la vuelta al jamón, ¿no? Ya no puedo hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Ya tengo artrosis, tiene un campo semántico potente, ¿no? Bueno, pues ya está. ¿Qué vas a hacer contra eso? Eso te lleva a la degeneración, la discapacidad, ¿no? Entonces ya, pues como la molécula, ¿qué puedo hacer, no? Pues ya estoy envejeciendo, ¿no? Ya me dio la vuelta el jamón, ya no puedo hacer lo que quería hacer. Entonces, el pronóstico es mucho más sombrío. Y también en el campo nuestro, en dolor, hay estudios en la misma línea, ¿no? Cuanto más información se dé de corte alarmista, sobre todo cuando no está justificado, de tipo anatómico en este caso, ¿no? Pues peor pronóstico siempre. Vaya, vaya, vaya. Interesante, muy interesante. Pues aunque viene un poco tarde la diferencia, dado ya que llevamos más de media hora en el programa, pero ¿cuál es la diferencia entre nocicepción y dolor? Bien, la definición de nocicepción de la IASP, de la Sociedad del Dolor, es la codificación de estímulos nocivos. Eso es nocicepción. La codificación de estímulos nocivos, pues en el nociceptor, ¿no? Que es el terminal ese de la neuronita esta sensoria, ¿no? Nociceptora. Dolor y tiene que ver con este daño, ¿no? Entre comillas. Ahora, los estímulos nocivos no solo son los estímulos nocivos del tejido dañado. Quiero decir, que esto es lo que se pensaba siempre, ¿no? Yo tengo aquí, imagínate que esto es un hueso, aquí tengo el nervio que inerva el hueso, el músculo, eso está roto, entonces pues hay estímulos, no, hay daño, ¿no? En el tejido, pues una inflamación, pues en fin, prostaglandinas, vitamina, en fin, todos estos químicos, y ¿no? Los nociceptores son polimodales de alto umbral, ¿no? Quiere decir, estímulos térmicos, mecánicos o químicos, ¿no? Bueno, cuando hay pues, estímulos mecánicos, térmicos y químicos nocivos en ese sentido, pues se despolariza la membrana y manda la señal de daño, ¿no? Pero ahora sabemos que también hay una comunicación neuroinmune, ¿no? El sistema inmune anda por aquí también, ¿verdad? Y hay comunicaciones neuroinmunes y ahí pues entran digamos, en comunicación independientemente de lo que pasa en este tejido dañado y aumentan, ¿no? La sensibilización. Entonces ya no solamente tiene que ver con el daño en el tejido, sino también incluso con el sistema inmune que está por ahí. Nocicepción es eso, ¿no? La codificación de los estímulos nocivos. En otras partes del cable, ¿no? El ganglio de la raíz dorsal, que es donde está el soma, ¿no? El cabezón, ¿no? Del nervio en el soma, Ujú. que es la neurona pseudonipolar, ahí también se provocan cambios importantes, ¿no? Sabemos que ahora se provocan también cambios importantes en la modulación de esa señal. Y en el asta dorsal de la médula, estamos hablando todavía antes de que haga la sinapsis, ¿no? Antes de que haga la decusación, ¿no? En las láminas de Rexet, en el asta dorsal, también hay cambios neuroplásticos, ¿no? Que se llama la sensibilización central, que es como una especie de amplificación medular, ¿no? De la realidad, de lo que pasa aquí, y también cambian la señal con respecto a la segunda neurona que llega al tálamo. Entonces, solamente en el tejido, ya en la primera neurona, ya hay muchos cambios, ¿vale? Ujú. Y eso es la nocicepción. Entonces, es un poco más que la codificación de estímulos nocivos que pasan en el propio tejido, sino también dentro de la primera neurona esta que estamos hablando. El dolor es el emergentismo. Quiero decir, esto es un poco como el sustrato, los problemas fáciles de la conciencia, ¿no? Los sustratos y la conciencia del dolor, ¿no? El dolor y el daño no es lo mismo. El dolor y el daño no es lo mismo. Esto es una idea muy importante y muy poderosa. Es decir, muchas veces en el lenguaje popular decimos las vías del dolor. No, no, es las vías de la nocividad, ¿no? Las Ujú. vías de la nocividad, no hay vías del dolor. El dolor no tiene vías, ¿no? Entonces, es el emergentismo, ¿no? Hay la vía de la nocicepción,
¿no? La vía del daño, entendido de manera amplia, ampliada, ¿no? No solamente daño tisular, sino también estas comunicaciones neuroinmunes, estos cambios, digamos, en varios niveles. Y luego está el dolor, que es el emergentismo. Dolor y daño tienen una relación no lineal. Hay gente que tiene poco daño y mucho dolor, hay gente que tiene poco daño, mucho daño y poco dolor, porque es cierto, porque como hay que tener una perspectiva pluralista, hay cambios en la periferia que no podemos olvidar, pero luego es cierto que hay cambios centrales también importantes, ¿no? Porque esas señales llegan aquí arriba y se juntan con otras cosas, para que nos entendamos. Y hay sistemas moduladores descendentes, ¿no? Top-down, que pueden cambiar mucho bueno, modular, ¿no? Un poco esa señal. Eso también es cierto, ¿no? Y también tiene que ver con desde creencias, expectativas, metarepresentaciones que podemos meter, ¿no? Que el paciente pueda tener, influye mucho. Pero también no solo eso, también hay cambios, por ejemplo, de la microbiota, ¿no? La microbiota también influye, o sea, es que el tema es más complejo, hay cambios endocrinos, cambios neuroinmunes, cambios de la microbiota. Todo esto, digamos, sensibiliza la periferia y luego a nivel central, pues hay evaluaciones, creencias, biografías, registros de memoria, forma de ser, carácter, ambientoma que modifica. Entonces, al final, de toda esa resultante sale el emergentismo, que es el dolor. Vale. Pero la relación es no lineal, no sé si queda claro un poco. Sí, sí. Es no lineal. Sí, bueno, pues resumiéndolo en una frase, diría que la nercización se puede medir con un electrodo, midiendo la despolarización de una membrana de una neurona, y el dolor se mide con una pregunta al paciente, ¿no? Eso es una buena, Un resumen así. un resumen básico, Y, sí, sí. y lo que te refieres es que hay una relación no lineal, por si alguien no lo ha entendido. Una relación lineal sería: hay un poquito de daño y un poquito de dolor, hay un poquito más de daño, hay un poquito más de dolor. Pero que no tiene por qué, ¿no? Puede haber que hay un Claro, poquito de daño, un poquito de dolor, un poquito más de daño y muchísimo más dolor, por ejemplo. eso es, eso es. Es decir, no lineal significa que yo puedo tener 1 de daño y 5 de dolor. Vale. O puedo tener 5 de daño y 1 de dolor. Vale. Y cuéntanos qué tipos de dolor hay. Has comentado, hay algo que puede ser en el tejido, puede ser en el nervio. ¿Qué tipos de dolor hay? En la clasificación que tenemos, ¿no? La taxonomía de descriptores, digamos, clínicos, está el dolor nociceptivo, que tiene que ver cuando se daña el tejido. Por ejemplo, si yo me rompo un tendón, yo me rompo un hueso, yo me rompo un músculo, ¿no? O hay un daño en ese sentido, ¿no? Sí. Pues ese sería el dolor nociceptivo. Es muy estímulo dependiente. Estiro el codo, me duele, doblo el codo, no me duele, estiro el codo, me duele, doblo el codo, no me duele. Bueno, tiene un sentido biológico, sé lo que tengo que hacer. No lo estiro y voy ahí, voy al médico y le digo, por favor, que tengo, que cada vez que lo estiro me duele. ¿Vale? Luego está el dolor neuropático. El dolor neuropático es cuando está dañado el nervio que inerva el tejido. Vale. ¿No? Cuando está dañado el tejido nociceptivo, cuando está dañado el nervio, el dolor neuropático, que es tremendamente desagradable. Es una de las peores experiencias que puede tener todo el mundo, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, hay mucha gente que dice, yo nunca he tenido dolor neuropático. Bueno, pues un dolor de muelas, por ejemplo, ¿no? Dolor de muelas, seguro que muchos de los que nos están escuchando lo han tenido y es terrible, ¿no? Eso es que el nerviecito que inerva la patita de la muela, pues la bacteria está en la carie y se lo está comiendo. Entonces empieza a chisporrotear y chisporrotea no 3 sobre 10, sino que chisporrotea 3000, ¿no? ¿Vale? Cuando hay una afectación del sistema somatosensorial nervioso, cuando el propio cable, para que nos entendamos, está dañado, pues chisporrotea mucho y es sumamente desagradable. Y además es ectópico, da descargas eléctricas independientemente de lo que ocurra en el tejido nervado. Va por libre. A uno que nos escucha le sonará la ciática, ¿no? Que empieza a dar descargas, este tipo de dolor neuropático. El nervio trigémino. Claro, hay mucha gente que se suicida por estos dolores, es tremendo, ¿no? Es una historia, es una patética historia, ¿no? Y es un desafío clínico tremendo, porque al dolor neuropático no te adaptas nunca. Es profundamente maladaptativo desde el minuto 1, ¿vale? Y luego está el dolor nociplástico, ¿no? Esto es un término muy técnico que, bueno, siempre había estos dos, ¿no? O hay un dolor asociado a un daño en el tejido o asociado al nervio que inerva el tejido, ¿no? Pero se veían que había pacientes que no encajaban en esta, ¿no? Porque tenían dolor, le hacían pruebas en los nervios, le hacían pruebas en los tejidos y no encontraban nada. Entonces siempre se decía, dolor psicógeno, ¿no? Esto viene de la parálisis histérica de Charcot, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? O luego Freud, la conversión histérica, ¿no? En las señoras, ¿no? Y luego vino, pues, la fibromialgia, las señoras están para allá. Bueno, la fibromialgia no es exactamente esto, pero el constructo, ¿no? Ni mucho menos, que me corrijo, ni mucho menos, pero el constructo es que si no hay algo en el cuerpo, en el tejido, y no hay algo en el nervio, y al paciente le duele, es algo de coco. Eso es lo que la gente piensa. Y esto es una crueldad. Esto es una crueldad porque no es exactamente así. El tercer descriptor es un término umbrella, un término paraguas, que se llama nociplástico, que se define como un dolor que emerge debido a una nocicepción alterada
en ausencia de pruebas de daño en el tejido o de daño en el nervio. Y hay muchas posibilidades. Uno de ellos pues, puede ser esta comunicación neuroinmune, por ejemplo, ¿no? Vale. Hay gente que no le gusta, otro puede ser un error evaluativo, ¿no? Si nos vamos a la metarepresentación, ¿no? Entonces, yo tengo una metarepresentación de un daño cuando no lo tengo y puedo pues, tener una conducta pues, de dolor, de sufrimiento. Perfecto, hay discapacidad asociada. Pero hay muchas posibilidades. Hay gente que no le gusta nada el concepto de nociplástico y otros la adoran, ¿no? Esto es una de las aporías o paradojas en el dolor. Pero en cualquier caso es lo que siempre decimos en medicina idiopático. Así que idiopático significa no tenemos ni idea. Ni idea. Bueno, ahora que le llamamos nociplástico, pues porque queda más bonito, pero realmente hay dolores que no sabemos realmente qué está pasando porque no tenemos la tecnología todavía, ¿no? Para saber exactamente qué está pasando. Entonces ahí es un término paraguas donde engloba todo, pero yo lo que me gustaría recalcar es que no todos los dolores que en ausencia de pruebas de daño en el tejido, en ausencia de daño en el nervio, son psicógenos. Esto es un poco muy cruel. O esa palabra que yo odio que es ¿cómo es? Una somatización, ¿no? O psicosomáticos, este tipo de historias. Los dolores no tienen apellido, los dolores son dolores, ¿no? No existe dolor emocional, o sea, no sé si me explico. El dolor es dolor, ¿no? Si acaso puede haber una metarepresentación de una evaluación de maldad exagerada, pues sería pues, un error evaluativo, que sería también un dolor nociplástico, ¿no? Un subtipo de los muchos posibles de dolores nociplásticos, ¿no? Pero no hay que reducirlo todo a una somatización, ¿no? En mi opinión. Vale. ¿Y qué tipo de dolor, dentro de esos tres que has comentado, dirías que son la mayoría de dolores crónicos? Pues mira, esta es una pregunta que también es controvertida. Típicamente es el nociplástico, ¿vale? Pero también, ojo, existe el dolor, el dolor crónico en la CIE-11, que es la clasificación de la enfermedad, tiene 7 descriptores, ¿vale? Entonces está el dolor crónico oncológico, no vamos a entrar en eso, ¿no? Pero también hay dolor crónico neuropático, por ejemplo. Si el dolor crónico neuropático, pues es neuropático, ¿vale? No, ahí no hay duda, La ¿no? ciática. Una ciática, sí, un tipo de dolor neuropático que sea crónico, pues, debido pues, a una afectación del sistema somatosensorial, traumática o tóxica o química, ¿no? Un diabético, ¿no? Por ejemplo, quiere decir metabólico, ¿no? También. Ajá. Pues es que es crónico, pues es un dolor neuropático, crónico, ¿vale? Nociplástico es un término para decir no tenemos ni idea. Entonces, como muchas veces el dolor crónico no tenemos ni idea, pues nos metemos a todos ahí. Pero a lo mejor lo que hay es dolores neuropáticos que no tenemos todavía tecnología suficiente para evaluar ese daño en el nervio, Vale. o dolores nociceptivos que todavía no tenemos tecnología suficiente con ese electrodo que tú decías, ¿no? Para evaluar ese chisporroteo. Y yo creo que va un poco por ahí. Yo creo que al final todos los dolores nociplásticos en el fondo son dolores nociceptivos y dolores neuropáticos que no tenemos todavía tecnología para poder diagnosticarlos. Es una idea de cuñado, pero yo no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Me refiero, creo que es esto, ¿no? Yo creo. Entonces, mientras no sabemos, pues decimos nociplástico, ¿no? Vale, ok. Y luego te quería preguntar, que ya lo has comentado de pasada, pero para que te metas bien en profundidad, la diferencia entre dolor y sufrimiento y si podemos discriminarlo en su estudio, para estudiarlos. Sí, yo sí que creo que es una divisoria importante. Precisamente para rebajar los errores del evaluativismo, ¿no? Porque evidentemente no todos los dolores son penetrables cognitivamente, como todas las percepciones. También tú tienes una ilusión óptica, ¿verdad? Y por mucho que yo te diga que es una ilusión óptica, tú no eres capaz de no verla, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Si hablamos de percepciones, también tenemos que hablar de límites en la penetrabilidad cognitiva, ¿no? Vale, Por ok. un informe, pues eso tú vas a tener, porque los sentidos no sirven para darnos una información epistémica exacta de lo que es el mundo, ¿no? Ujú. Es lo que a Descartes, ¿no? Pues por un error, por una duda puntual de los sentidos, pues hizo una enmienda a la totalidad de lo sensorial, ¿no? Y ahí vino todo el idealismo, ¿no? En el cual en neurociencia seguimos estando, ¿no? En la vertiente actual que es el constructivismo, ¿no? Cerebral, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al campo, al punto, la diferencia entre dolor y sufrimiento es clave, porque para mí, y aquí yo sí que tomo un poco el punto del imperativismo de Klein y de Martínez, ¿no? El dolor tiene que ver con perturbaciones que pasan en el cuerpo. Yo creo que es así. Lo que pasa es que es cierto, Klein dice, ¿no? Que a mí me gusta mucho este punto, ¿no? Klein dice,
el dolor, pues es imperativa protección, ¿no? Protege el codo, ¿vale? Y el sufrimiento, ¿cuándo empieza? ¿No? El sufrimiento empieza cuando tú no eres capaz de eliminar ese dolor. En el momento que tú no eres capaz de eliminar el dolor, tú pides ayuda. Entonces, cuando tú pides ayuda, tú sufres, ¿no? Entonces, desde ese momento, cuando un paciente, el paciente que estuve una hora antes que vinieras tú, me vino a un paciente, cuando vino a mi consulta, yo sé que ese paciente tiene una mezcla de dolor y sufrimiento. Sí, porque si no, no Es una estaría ahí. Si no, no estaré ahí, porque está pidiendo ayuda. Me vino un chico que tenía un dolor tremendo en una cadera. Y me decía, me duele mucho, por favor, aliviame el dolor, ¿no? Eso es dolor y sufrimiento. Es cierto que no se pueden separar, ¿no? Porque no lo puedes separar, porque esto está mezclado todo, ¿no? Es una información integrada, ¿vale? Es información integrada, entonces no lo puedes separar, pero creo que conceptualmente sí. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es lo que yo puedo modificar cognitivamente, o hasta cierto punto, aceptando este límite. El dolor tendría que tratar la perturbación corporal. No me queda otra. Y entonces esto yo creo que nos ayuda mucho para pedirle a las metarepresentaciones lo que las metarepresentaciones me pueden dar. O sea, a lo mejor yo no puedo cambiar a lo mejor el componente sensorial, pero sí el afectivo motivacional. Exactamente, claro. ¿Me entiendes? Que te duele lo mismo, pero que sufras menos. Claro, no quiero decir, la frase está un poco que es de galletas y servilletas, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, porque esto es una idea budista clásica que bueno, todo es una M, ¿no? Es decir, el dolor y el sufrimiento es una M, ¿no? Y los que estamos todo el día con paciente con dolor, pues es tremendo, ¿no? La realidad de los pacientes. Pero sí que es cierto que esta idea conecta con la idea clásica budista, ¿no? Y Klein lo reconoce, ¿no? Es decir, que yo creo que al final todos los filósofos que investigan el campo del sufrimiento acaban orillando en la vieja idea budista de que el sufrimiento empieza cuando te resistes a la experiencia, ¿no? Cuando te resistes a la experiencia es cuando tú sufres, ¿no? A lo que te resistes persiste, ¿no? Esto es un poco esta idea clásica. En medicina, en la literatura médica, la referencia más citada en sufrimiento, que tiene más de 5.000 citaciones, es Castle, ¿no? Castle es una referencia clásica, y habla de que el sufrimiento empieza cuando hay una destrucción de la persona, ¿no? Y el negarse a esta destrucción, el resistirse a esta destrucción es lo que te provoca sufrir, ¿no? Cuando tú jugabas al fútbol y ya porque te duele la cadera no puedes jugar al fútbol, tu autoimagen se destruye y entonces tú sufres porque te resistes a dejar de ser, ¿no? Entonces, esta resistencia a dejar de ser, ahí es cuando empieza el sufrimiento, ¿no? O yo tengo un dolor y me impide mi panorama motivacional de tal manera que me peleo contra mi dolor, y sufro, ¿no? Bueno, esas técnicas, digamos, esta dimensión sería el sufrimiento. Medirlo. Hay varios instrumentos para intentar medir el componente, decíamos en la definición de dolor, el sensorial y el afectivo motivacional, Sí. ¿no? Yo al sensorial le llamaría dolor. Y el afectivo motivacional yo le llamaría sufrimiento. Sí, yo creo que intuitivamente. Sí, creo que esto es lo más obvio, ¿no? Y uno no será penetrable cognitivamente y otro será parcialmente penetrable cognitivamente y conductualmente. Y esto es lo que hay. Entonces, por eso las intervenciones tienen que ser multimodales. Trabajo sobre las perturbaciones corporales y trabajo sobre las estrategias de afrontamiento. Y esto es un poco la idea, ¿no? Y así trabajamos el the whole, ¿no? Así trabajamos el conjunto, ¿no? ¿Y dirías que hay fisioterapeutas más en cuanto a dolor y fisioterapeutas más en cuanto a sufrimiento? Porque un fisioterapeuta del sufrimiento yo lo llamo psicólogo, ¿no? Esa función de Sí, psicólogo es importantísima. por supuesto, por supuesto. No, aquí esto es una muy buena pregunta. Por supuesto que no, la dimensión del sufrimiento no se trata solo desde la fisioterapia. Claro. Precisamente por lo que acabamos de decir, ¿no? Hay una dimensión afectiva que no se trata, o que obviamente no se trata tanto de la fisioterapia. De hecho, los psicólogos tienen un constructo muy bueno, a mí me gusta mucho el constructo eso es de la psicología de tercera generación, que en dolor se ha estudiado. Esta es la referencia, aquí está Mar Pincus, que es una psicóloga que investiga mucho en dolor, que es la flexibilidad psicológica, ¿no? Este constructo es un constructo interesantísimo. El principal constructo, digamos, de factor psicológico, de peor pronóstico en un paciente con dolor, en la esfera de sufrimiento, es la rigidez psicológica. Eso lo podemos entender todo de manera intuitiva, para la vida en general, ¿no, Sergio? Que si tú eres rígido y no te adaptas a los cambios, sufres más, ¿no? Y la flexibilidad psicológica se define como la capacidad de estar aquí ahora en los pensamientos y ser capaz de cambiar en función de cómo cambian las circunstancias, ¿no? Y esto se puede medir incluso, ¿no? Los psicólogos tienen un cuestionario, tienen cuestionarios para medir el grado de, digamos, rigidez
psicológica o de flexibilidad psicológica y nos puede ayudar de alguna manera, para mi punto de vista, medir de manera indirectamente, ¿no? Ese componente de sufrimiento, entendiendo en cuanto que la rigidez psicológica, como te resistes, ¿no? A la experiencia, volviendo a esa idea budista también, ¿no? Pues de alguna manera tiene que ver con esa esfera de sufrimiento. Hay otros funcionarios que también intentan medir lo sensorial, la afectivo motivacional. Pero volviendo a la pregunta que me decías, nosotros los fisioterapeutas sí podemos trabajar mucho la parte de sufrimiento en lo conductual y en lo cognitivo. En lo cognitivo, ¿cuándo? Cambiando las metarepresentaciones equivocadas, explicándole, por ejemplo, al paciente que donde pone cambios degenerativos en el informe que tanto le hacía sufrir es simplemente la historia natural del tejido. Vale. Y que simplemente tiene unas canas en la columna y tiene unas arrugas, que no tiene nada, no es nada patológico, ¿de acuerdo? Vale. Es una intervención cognitiva clásica. Y luego en la parte motivacional tiene que ver mucho con el movimiento, porque muchos de estos pacientes tienen kinesiofobia. Como piensan que tienen una bomba relojería en la espalda, no se doblan, ¿no? No vaya a ser que se rompa el disco. Entonces nosotros enseñamos mediante técnicas de exposición o gradual o bruscas, ¿no? De eso depende. Enseñamos a mover al paciente, ¿no? Entonces la parte motivacional en cuanto al movimiento lo podemos hacer nosotros. Nosotros los fisioterapeutas tenemos que conocer mucha psicología, pero no para hacer psicoterapia. La psicología es una ciencia. Es decir, igual que la fisiología o la anatomía, ¿no? Pero no para hacer psicoterapia. Pero nosotros, por ejemplo, cuando hacemos exposición gradual al movimiento, pues estamos trabajando con técnicas operantes, ¿no? Pero es que esto al final es una cosa como de psicología básica, ¿no? Otra cosa es la psicoterapia, pero efectivamente muchos pacientes con dolor necesitan psicoterapia, ¿no? Los 3 pilares del tratamiento de dolor crónico son la educación, mejorar esas metarepresentaciones, el ejercicio terapéutico, que es fisioterapia, y la psicoterapia cognitivo-conductual. Entonces, yo creo que nosotros trabajamos bien en equipo, los fisios y los psicólogos, y no hay problema. Pero también nosotros trabajamos mucho la parte, digamos, motivacional o conductual con el movimiento, claro. El movimiento se demuestra andando. Claro. También imagino que, como siempre, dependerá mucho del paciente, ¿no? Pacientes son los que la terapia cognitivo-conductual, la más psicológica, funciona mucho. Quizás ahí sería algo más evaluativista o algo más neuroplástico, ¿no? O no tiene por qué, ¿no? Depende de, claro, por eso es importante hacer esta división entre el dolor y sufrimiento, ¿no? Y poder medir un poco cuáles son las dimensiones afectadas. Hay pacientes que sufren mucho, sufrimiento, por metarepresentaciones, por iatrogenia médica. Esas las podemos trabajar nosotros. Pero si el paciente es muy neurótico, ¿no? Digo, pues a lo mejor hay pacientes que siempre van a tener problemas. Sí. Hay pacientes que siempre tienen problemas, ¿no? Fordis, ¿no? Que era un psicólogo, ¿no? También decía que muchas conductas de dolor se aprenden de sufrimiento, ¿no? Muchas conductas de sufrimiento se aprenden por condicionamiento operante, ¿no? Y hay pacientes que tienen ganancias secundarias, ¿no? Yo recuerdo el caso de una paciente que me decía, un paciente con dolor crónico que empezaba a mejorar y de repente reportaba que empeoraba, ¿no? Y yo intentaba buscar qué estaba pasando y al final pues me dice, Eduardo, es que desde que estoy mejor mi hija me hace menos caso. Vaya. Claro, entonces había ganancias secundarias ahí con respecto a la queja, pues estas relaciones que tienen, bueno, de apego con los hijos y las madres. Entonces esos pacientes ya necesitan, obviamente, aparte del tratamiento de fisioterapia, pues oye, pues si tú tienes una relación de apego con tu hija que es un poco pues ¿no? desregulada, o te desregulas mucho cuando tu hija no te hace caso, pues igual ahí hace falta, ¿no? Un apoyo psicológico, claro. Porque entonces tú mismo te estás boicoteando a ti misma, ¿no? Cuando quieres mejorar, no puedes mejorar, ¿no? Porque cuando ganas una cosa, pierdes otra, ¿no? Y muchos pacientes con dolor y sufrimiento, ¿no? Este constructo tiene muchas ganancias secundarias, ¿eh? El dolor tiene algo aditivo. Esos son los circuitos de recompensa, ¿no? Que son los trabajos de Aukarian, se trabaja, ¿no? Los mismos circuitos de recompensa que en la ludopatía, que en fin, que en muchas conductas adictivas, ¿no? Entonces, ahí a veces sí que hace falta apoyo psicológico, claro que sí. Y las personas hipocondríacas, ¿no? Uf. Un caso clave. Esos son pacientes evaluativistas plus, ¿no? Claro. Evaluativistas plus, que siempre van a buscar una metarepresentación. La excusa para tener Son pacientes psiquiátricos, ¿no? Realmente. Entonces, tienen banderas naranjas, decimos nosotros, ¿no? Las banderas amarillas son las banderas factores psicosociales y las banderas naranjas son factores psiquiátricos, ¿no? Pacientes así, pacientes con trastornos disociativos severos, ¿vale? Que tenemos también. Pacientes con historial de autolesiones, ¿no? Yo tengo aquí en la consulta varios pacientes que se causan dolor para aliviarse el dolor, ¿no? Entonces, bueno,
historial de autolesiones, pacientes con psicotrauma muy severo, con trastornos, pues, abusos sexuales, cosas de este tipo, pues suelen tener son pacientes que hay que trabajar siempre con psicólogo y con terapia, por supuesto. Jolín, es mucho más complejo de lo que parece a simple vista el campo del dolor, desde luego. Sí. Y vamos a pasar al último campo vamos, que supongo que será igual de complejo, igual de extenso, que es la terapia. Me has comentado algo ya. Me has comentado algunas cosas, pero bueno, algo más, por ejemplo, no sé, lo típico de aplicar corrientes eléctricas, imagino que habrá algunos fisioterapeutas que apliquen corrientes eléctricas como el que mezcla líquidos así, a ver, esto rojo, a ver, esto naranja, a ver qué pasa, ¿no? Pero tengo entendido que sí que empieza a haber un conocimiento científico de plasticidad sináptica de verdad sobreescribir los circuitos que se han sensibilizado. Por ejemplo, en Sí. cuanto a las corrientes eléctricas, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué se hace en la práctica clínica normalmente? Eh, ¿Y qué se puede hacer? bueno, claro, a ver, la electroterapia, ¿no? Me entiendo que te estoy diciendo. Depende, o sea, para el dolor agudo, ¿no? Bueno, el TENS, ¿no? El TENS, que es una corriente, digamos, clásica que se utiliza en fisioterapia, tiene su evidencia científica, Mm, ¿vale? Pero no el TENS que te ponen 20 minutos en la clínica y te vas para tu casa, ¿no? Sino el poder llevar el aparatito tú puesto, ¿no? Sí que tiene su cierta evidencia como, bueno, por teoría de puerta de entrada para, bueno, bajar la percepción, ¿no? de la experiencia consciente del dolor. Y esto ahora lo está investigando mucho los anestesistas, ¿no? Que son los médicos del dolor, ¿no? Es una técnica que los fisios siempre emplearon. Yo creo que el TENS está mal empleado, ¿no? O sea, que decir, tiene mala fama la electroterapia porque se usa mal, ¿no? ajá. Pero bien usada en casos concretos puede tener valor. Para el dolor neuropático también lo tiene, ¿no? A veces en esta fase aguda intratable pues puede tener su valor. Ahora, el imago popular, la imagen de me tumbo, me ponen unas corrientes 20 minutos, me voy para mi casa, eso no suele tener un gran valor, ¿no? En el caso de la electroterapia. Y luego, con respecto al dolor crónico, ¿no? A lo Ujú. mejor que dan capa más, Sí. sí que aquí, o sea, en España tenemos gente de referencia a nivel mundial, en el tratamiento del dolor crónico. Y sí que me Mm, gustaría decirlo, hay una unidad además en la sanidad pública, que es decir, que es un punto importante. Hay una unidad de dolor crónico que en el SACIL, en el servicio de Castilla y León, ajá. la lleva Federico Montero. Estaba antes otro compañero, se llama Miguel Ángel Galán, que tristemente ha fallecido, pero bueno, siguiendo con el legado, pues Federico, que iniciaron ellos dos, ahora tiene un equipo grande, se llama Unidad de Estrategia de Afrontamiento Activo, ¿no? Del Dolor. Ujú. Es una unidad potentísima, que es de referencia pues, a nivel mundial. Y el año pasado tuvimos un congreso internacional sobre el afrontamiento activo, precisamente en Valladolid, y vinieron gente de todo el planeta, ¿no? De todo el mundo, y te decían, ¿no? Tanto estadounidenses como británicos, como italianos, que no hay nada igual en todo el mundo, ¿no? Esto hay que decirlo. Estamos en España, donde es tan difícil hacer ciencia, donde es tan difícil hacer, pues, gente con mucho empeño y bastante cuesta arriba, pues han sacado una unidad ahí muy, muy potente. Están ahora recibiendo fondos europeos y hacen una estrategia, pues, muy, muy orientada hacia la funcionalidad, donde mezclan un poquito de manera plural todo lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, pues utilizan evaluativismo para bajar para trabajar las metarepresentaciones cuando hay que trabajarlas, tienen una psiquiatra de apoyo para el apoyo psiquiátrico psicológico, utilizan meditación, utilizan exposición del movimiento, ejercicio terapéutico, por supuesto, técnicas de fisioterapia pasiva cuando hay toca, es decir, o sea, van trabajando las perturbaciones corporales y modificando las condiciones, modificando la parte afectiva y la parte motivacional, ¿no? Y pues bueno, ese tratamiento realmente yo creo, o sea, no digo yo lo creo. El tratamiento digamos, en primera línea, ¿no? La evidencia científica lo que nos dice para la primera línea para el tratamiento de dolor crónico es la parte cognitiva para modificar metarepresentaciones, la parte de ejercicio terapéutico, de fisioterapia, exposición al movimiento, y luego las intervenciones cognitivo-conductuales, ¿no? Es decir, estrictamente psicológicas, ellos hiciera falta, ¿no? Educación, ejercicio y apoyo psicológico. Esos son los tres pilares básicos para el tratamiento del dolor. Lo que no hay que hacer es lo que se está haciendo, que es el fentanilo, que es la pandemia que se nos viene por
intereses de la farmaindustria, que ya vemos, no sé si viste estas imágenes de Estados Unidos, ¿no? De la gente en la calle, cómo están con el fentanilo, todos hechos polvo, ¿no? El fentanilo es un opioide, pues, que está devastando a la población, y se nos viene un exceso de intervencionismo que tenemos que frenar como sea, ¿no? Entonces, más que decir lo que hay que hacer, hay que decir lo que no hay que hacer, ¿no? Por eso hay que intentar buscar ese tipo de intervenciones. En general, Sergio, no trabajamos el dolor, eso tiene que ver con la conciencia, porque eso es un emergentismo. Lo que hacemos es trabajar sobre diferentes dimensiones que lo atraviesan con la esperanza de tocar una tecla y que el emergentismo se modifique. Ujú, ujú. Vale. Trabajamos a nivel de los problemas. Anil Seth, ¿no? que tiene este libro que habla del problema real, ¿no? Del problema real de la conciencia, pues yo creo que hay que hablar del problema real del paciente con dolor, ¿no? El problema real del paciente con dolor, y me adhiero a esta frase de Melzack igual, que son padres de la neurociencia del dolor, es solucionar el problema del paciente que sufre dolor, ¿no? Entonces, nosotros vamos modificando diferentes teclas con la esperanza de que ese qualia pues se modifique. Entonces, lo que hay ahora es esto, ¿no? Es decir, es tener en cuenta, validar el sufrimiento del paciente, el dolor es real, el paciente que nos dice tiene dolor, pero luego vamos a dejar un poco el dolor un poquito de lado y vamos a empezar a trabajar diferentes dimensiones, ¿no? Que lo atraviesan. Y está muy alineado con los hábitos y estilos de vida, ¿no? Control del sueño, buena alimentación, ejercicio, buena red social, en fin, diferentes. Claro, que esto evidentemente es la punta del iceberg, los hábitos de vida es la punta del iceberg de una pirámide mucho más compleja que son los estilos, o sea, las condiciones de vida, ¿no? Porque no es lo mismo dejar de fumar en un barrio rico que en un barrio pobre, ¿no? Cuando igual o fumas o snifas pegamento, no sé si me explico. Sí. Quiero decir, claro, es que al final también hay una problemática social y política y económica muy compleja, ¿no? Pero intentar mejorar estilos de vida, empoderar al paciente, intentar aumentar su flexibilidad psicológica, animarles a moverse, descanso, ese tipo de historias a veces hace que ese emergentismo vaya bajando. Y al menos, aunque no podamos modificar el dolor, sí podamos hacer para el paciente una vida digna de ser vivida, sufriendo lo menos posible. Ya, ya. Acostumbrarse, aceptarlo, dos palabras que quizás... Aceptarlo, pero no en el sentido de resignarse, ¿eh? Aceptación no es resignación, ¿eh? Ujú. Vale, ok. Es una idea importante. Aceptación no es resignación, ¿no? Es decir, hay que saber qué realidades son no modificables Ajá. dentro de todas las perturbaciones corporales que pueda haber o sociales. Quiero decir, si yo tengo una hija que no me hace caso, ¿no? Cuando me duele menos, pues a lo mejor aceptación no es resignarse, sino es pues aceptarlo. No sé si me explico. Y que mi valía no va por ahí, ¿no? O sea, que yo pues me hace menos caso y no significa que yo valga menos. No sé si me explico. Eso es aceptar. Que no es resignarme y sufrir eternamente porque mi hija no me hace caso, entonces yo me tengo que quejar constantemente a alguien, ¿no? Digo por volver al ejemplo que hicimos antes, ¿no? Sí. O a lo mejor hay alguna perturbación corporal que imprime unos límites, ¿no? Pues mira, me lesioné la espalda fuerte levantando peso muerto y no voy a volver a levantar 150 kilos de peso muerto. No sé si me explico, por un paciente joven, ¿no? Caso de esta semana. Bueno, pues es un duelo que hay que hacer, ¿no? Pero llega un momento que no es una resignación, es una aceptación y lo mejor de mi vida no pasa por mover los 150 kilos de peso muerto. Habrá más cosas que yo puedo hacer, ¿no? Y puedo tener sensación de deporte intenso, sensación de, digamos, de actividad física sin ir a los 150. Si soy muy rígido, si a los 150, pues entonces sufro. Si Claro. digo, pues voy a hacer, pues, no sé, prensa y no pasa nada, pues entonces eso es aceptar, que no es resignarse, no sé si me explico. Sí, 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 sí. Vale, y ahora te quiero preguntar sobre algunas terapias que quizás son más alternativas y a ver cuál es tu opinión respecto a ellas. Bueno, antes de todo, los analgésicos, no los has comentado. Una pastilla. Sí, sí, no, los analgésicos para el dolor agudo están bien. Para el dolor agudo están bien. Y bueno, esto tiene muchas divisorias, ¿no? Porque no para todo, no para, como no hay dolor, hay muchos dolores. Por ejemplo, el paracetamol para el dolor lumbar parece que no funciona, ¿no? O sea, bueno, yo qué sé. Pero analgésicos en general, ¿no? Para el dolor agudo está bien. Hay mucha gama, pues buscar el que responde. Eso es una idea muy importante porque la medicina va hacia la precisión. Ujú. Buscar el fenotipo respondedor de paciente, ¿no? Habrá gente que responda a una medicación y otra responda a otra, ¿no? Y yo creo que en el futuro incluso iremos a la fórmula magistral por Big Data, ¿no? Nos harán en la farmacia, nos harán el medicamento para nosotros, ¿no? O sea, volveremos un poco a esa fórmula, a lo mejor con impresora 3D o algo, que suena un poco a ciencia ficción, pero yo creo que llegaremos, ¿no? Ahora tenemos medicamentos genéricos, pues ibuprofeno, paracetamol, enantium, ¿no? Desketorprofeno, cualquier cosa de estas, pues buscar el que sea adecuado para nosotros dentro de lo que dice la evidencia científica, ¿no? Por ejemplo, para el dolor neuropático se siguen recomendando los gabapentinoides, ¿no? Y se sabe que ya no tienen ninguna evidencia, ¿no? Entonces, bueno,
todavía no. Pero sí, analgésicos sí están recomendados. Y para el dolor crónico no tienen tanto efecto. Vale. El tratamiento medicamentoso no es muy bueno, más allá de modular un poquito el síntoma, ¿no? El tratamiento más es, como te decía, más ejercicio, educación y apoyo cognitivo-conductual. Vale. En cuanto a la psicodelia, sé que tienes alguna opinión respecto a ello. Cuéntanos. Pues es un campo que a mí me parece súper atrayente, ¿vale? Sabes que la terapia psicodélica se está, bueno, cuando digo para que no nos sepas de qué estamos hablando, no Bueno, nos sí. vamos a hablar con chiquitas, ¿no? Los psicodélicos serotoninérgicos, LSD, pues bueno, el ayahuasca, ¿no? La Psilocibina. mescalina, psilocibina, todo ese tipo de historias. ¿Vale? Estos son técnicas, bueno, son técnicas, son medicamentos, bueno, son principios activos, psicoactivos, que se utilizaron ahí en la época de los hippies, luego cayeron un poco en desgracia por tema cultural, y tal vez así que tú en 2005 o 2004, si eras un psiquiatra y querías recuperarlos, te estabas proscrito, pero en los últimos años ha habido un boom, ¿no? Ujú. De la terapia psicodélica, sobre todo para depresión mayor, cuadros de ansiedad y adicciones, ¿vale? Sí. Eh, Algunos de los mayores neurocientíficos del mundo han publicado temas sobre esto, ¿no? Carl Friston, Cathcart Harris, están ahí, ¿no? Y esto tiene que ver, o sea, la terapia psicodélica, a mí me parece una idea, una terapia, o sea, me parece muy atractiva, porque parece que no tiene tantos, hablo bien hecha, en un contexto, ¿no? Pues Sí, sí, sí. obviamente no tiene tantos efectos secundarios como se pensaba, ¿vale? Y hay estudios donde una sola dosis provoca efectos mantenidos durante más de 6 meses en depresión o en adicciones, ¿no? Sí, 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 sí. Una cosa muy bestia, en un contexto también de psicoterapia de apoyo y todo esto, ¿vale? Exacto. Ahora, es una cosa muy potente y tiene que ver con que es una experiencia transitoria pero dramática. Ujú. Parece que lo que cambia es la idea del yo. Ujú. Esto también tiene que ver un poco con el procesamiento predictivo, ¿no? Que es bueno, no es una teoría de la conciencia, pero sí que es un modelo, ¿no? De la percepción, que también es como bueno, sabes que pues la percepción viene de arriba abajo, ¿no? La idea del yo está construida y luego, por inferencia bayesiana activa, pues vamos intentando minimizar el error de predictor. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo soy adicto, ¿no? Yo soy fumador, ¿no? Yo soy fumador, soy muy rígido psicológicamente, yo soy un fumador. Y entonces yo hago psicoterapia donde me dicen, Eduardo, deja de fumar, fumar es malo, vamos a intentarlo, exposición, no sé qué, no sé cuánto, pero a nivel de procesamiento predictivo, no sé, como las señales de orden superior están tan cristalizadas, cuando yo quiero cotejarlas con la información que me llega, ¿no? Digamos, sensorial, en este caso una terapia del habla, que me están diciendo, pues deja de fumar, etcétera, etcétera, la terapia de grupo, pues yo no soy capaz de modificar esa idea, ¿no? No soy capaz de modificar esa idea porque es demasiado rígido. Entonces, el cerebro, digamos a nivel del cerebro, pues no minimiza el error de predicción, sigue siendo esta idea. O sea, no cambia, ninguna entrada sensorial cambia, ¿no? Digamos, la representación más de orden superior. Cuando los sujetos se toman las sustancias psicoactivas, se provoca una disolución del yo. Aquí tomamos el modelo de la triple red de Fox, ¿no? La imagen del yo está, uno de los avances más importantes, digo, para el que no lo sepa, en neurociencia en el siglo XXI, es saber que el cerebro funciona por redes, ¿no? Con unas redes funcionales, ¿no? La imagen del yo está formada por dos redes, ¿no? Que son, para que nos entendamos, partes del cerebro, ¿no? Con sus hubs, sus nodos, ¿vale? Una red es la red de modo predeterminado y otra red es la red de prominencia o de saliencia, ¿no? ¿Vale? La imagen del yo, ¿no? Lo que tú eres, Sergio, lo que yo soy, es una imagen, está construida por estas dos redes. La red de modo predeterminado es el Sergio o el Eduardo biográfico. Tu nacimiento, tus padres, tu recuerdo y tu predicción hacia el futuro, tus creencias, tus valores, a quién votas, el grupo de música que te gusta, por qué te gusta, la chica o el chico que te gusta, este tipo de historia, la biografía, ¿vale? Y la red de saliencia, de prominencia, tiene que ver con el yo mínimo, digo para lo que nos ocupa, que es la experiencia de tener un cuerpo aquí y ahora, ¿vale? Ujú. Cuando hay una adicción, como hay un gasto energético muy grande, ¿no? Porque hay una situación estresante, o cuando hay un dolor, lo que hay es un solape entre, ¿no? Se junta, ¿no? La red de modo predeterminado son cambios neuroplásticos, la red de modo predeterminado con la red de prominencia. De tal manera, por ejemplo, en el caso del dolor, se ha postulado que mi cuerpo es un cuerpo sufriente, ¿no? Es una movida, porque mi cuerpo es un cuerpo sufriente, o yo soy un yo adicto, ¿no? En el caso del caso que decíamos, ¿no?
Y romper esa idea es muy difícil, ¿no? Romper esa idea, por eso, cuando yo hago terapia al habla y voy diciendo, no, no eres un fumador, pues no soy capaz de minimizar el error de predicción porque esa orden es tan alta que el cerebro dice, no, no es correcto, no es correcto, no es correcto. Lo correcto es esto, ¿no? Por eso, de arriba abajo, pues este es. La terapia psicodélica lo que hace es romper transitoriamente, es una desagregación, ¿no?, de las dos redes y también una disipación de intrarred, ¿vale? Aparte de un aumento de la entropía, ¿no? Son las tres palabras, ¿no? Y de tal manera que en ese momento se puede construir una nueva idea del yo. El paciente aprende durante un tiempo, lo que dura la experiencia alucinógena, que yo no soy un yo fumador. Entonces, cuando vuelvo otra vez a la situación inicial, ya no está tan sólida. O al menos he aprendido que yo era otra cosa, o que yo podría ser otra cosa. Y si yo pude ser otra cosa, es que yo no soy lo que yo era. Esta es un poco la idea, ¿no? Entonces, o yo soy un yo depresivo, o yo soy, en fin, un yo con dolor, un sufriente con dolor. Las características que parece ser, ¿no?, que hace la terapia psicodélica que tenga efecto clínico es, uno, el descriptor principal es el insight, que el paciente tenga una revelación. El paciente, en este caso adicto, dice, ostras, aprendí durante las 6 horas que me duró el viaje lisérgico, aprendí que yo no era un yo fumador. Además, es que lo que yo pensaba que era no es lo que yo pensaba que era. Y he tenido la evidencia de que yo no soy eso que yo pensaba que era. Con lo cual, cuéntame un poquito otra vez a ver cómo era esto que me decías, ¿no? O sea, que estoy abierto, ¿no? Empezamos a romper la flexibilidad psicológica. El segundo descriptor, que esto a muchos científicos les genera un poco de prurito, pero bueno, es lo que hay, es la experiencia mística. Muchos sujetos suelen tener una experiencia mística, bueno, de unión ¿no? Describen, ¿no?, una especie de unión con el cosmos, con, en fin, esta idea mística. Y eso parece que es bastante transformadora. Esto a muchos científicos les genera un poco de prurito. No hay que llevarlo a un campo estrictamente religioso, aunque la palabra religión significa religare, ¿no?, unirse, ¿no?, con esto, pero es lo que hay. Vale. Curiosamente, y esto es de los trabajos de Hart Harris, el modelo que trabaja esto es el modelo REBUS, ¿no? REBUS es un acrónimo inglés que significa relajación de las creencias bajo efectos de los psicodélicos, ¿no? Curiosamente, la red de modo predeterminado, el yo biográfico, está llena de los receptores, curiosamente, y solo es la única parte del cerebro que tiene en mayor medida los receptores propios de los hongos alucinógenos. Parece que es como una affordance, ¿no? Es una invitación ¿no? Es increíble, ¿verdad? Se lo piensa así, parece que está ahí como para que lo pruebes, ¿no? Es curioso, porque solamente es esta parte la que tiene esos receptores. No deja de ser curioso, ¿verdad? Igual es una serendipia, pero es así, ¿no? O igual lo queremos ver de esa manera. Pero Harry lo describe en un paper, ¿no? Dice, curiosamente, ¿no? Parece una affordance, ¿no? Y parece como una invitación a probarlo, ¿no? Bueno, el caso. El insight, ¿no?, la revelación, la experiencia, digamos, mística. Luego hay otro tercer descriptor que es la experiencia noética, que se llama, que es que la realidad vivida durante el viaje lisérgico, el viaje alucinógeno, se ve más real que la realidad normal, lo cual para el paciente es un gran aprendizaje, porque tiene como, ¿no?, como que es como súper real, ¿no? O sea, sabe que ha alucinado, pero que ha sido muy real para él. Con lo cual, cuando vuelve del viaje, vuelve transformado, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay una gran, claro, hay que ver si esto es rentable para la industria o no, porque tú imagínate, una toma de dosis de un champiñón mágico y te provoca mejorías mantenidas a los 6 meses para la depresión, en vez de tomar una sertralina todos los días, pues igual no es rentable, ¿no? Pero parece ser, al final si no es rentable, no, hay que contentar a todo el mundo. Pero parece que sí, ¿no? Parece que sí que puede haber una cierta rentabilidad para la industria y bueno, ahí yo no sé, yo soy siempre muy cauto con las pen revolutions. Digo porque también se está aplicando el dolor. En general soy muy cauto con las revoluciones, porque las revoluciones, y corrígeme si me equivoco, suelen acabar peor de cómo empiezan, ¿no? Quiero decir, o suelen tener muchos efectos adversos, ¿no? Yo soy cauto, no me gusta el fuego prometeico, no me gusta eso de, ¿no?, pues ese mito prometeico, ¿no?, de voy a cambiar el mundo, así, ¿no? Pero sí que creo que puede haber una esperanza para un subgrupo de pacientes, ¿vale?, adictos, con dolor, con depresión, con esto. En cambio, en el caso del dolor se ha investigado en dolor oncológico y tal. Lo que pasa es que hay que vencer muchos prejuicios culturales con respecto a los alucinógenos, ¿no? Que yo creo que no. Y aquí pues tomo una idea de Alex, ¿no?, de Gómez Marín, que dice, ¿no?, pues que puede hacer, ¿no?, volviendo al tema de la conciencia, que puede hacer, creo que es mejor que pueda hacer la conciencia por la ciencia, ¿no?, que no la ciencia por la conciencia, ¿no? Estudiar los estados alterados de conciencia, pues ¿por qué no?
Quiero decir, hay que estar abiertos. Las propiedades estas que acabo de decir también se definen como propiedades mindful, ¿no? O sea, digo, la gente que hace meditación Sí. desarrolla un poco esto, ¿no? Esto que acabamos de Algo decir. similar a Es los similar, tres es similar, descriptores. es similar. Lo único que el efecto psicodélico es mucho mayor, ¿no? Pero también se ha visto en personas sanas, Sergio, que es interesante. Hay estudios en personas sanas que han tomado experiencias de psicodélicos y luego mejoran su percepción de calidad de vida, ¿no? O sea, quiere decir que el viaje puede ser un viaje para mucha gente. Por supuesto, no va a ser para todo el mundo, porque en medicina nada es para todo el mundo. Sí. Y es lo de habrá que buscar quién es el fenotipo respondedor, ¿no? O sea, que dejo de regular. Claro, una cosa que has comentado de pasada es que es terapia psicodélica, que no es meterte en tu casa a un viaje. Y aquí los psicólogos pues pueden ver por test cuáles son qué pacientes son susceptibles de tener una mejora y cuáles quizás sea pues lo contrario, que le pueda venir mal. Sí, 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 claro, por Claro. supuesto. Siempre que busca, cuando hablamos del mundo de la terapia, y en general no terapia, sino todo en general, pues como todo. Le dice el médico a la paciente, usted que vaya usted a nadar. Pues a mí me gusta nadar, me emputezco viendo la línea azul esta, pues no nade, ¿no? Claro, Camine. Quiero decir, hay que buscar quién responde a cada uno. Y claro. en el mundo de la terapia igual, ¿no? Vale, has comentado la meditación, que también en algunos casos del dolor también puede mejorar. Sí, quiero decir, el dolor, los estudios que hay con meditación con respecto al dolor no son muy buenos, metodológicamente hablando, ¿vale? Vale. El protocolo que más he estudiado es el de Kabat-Zinn, ¿no? Que es el MBSR, que es el protocolo de esta reducción del estrés, ¿no? De 8 semanas. Em, la palabra popular ¿no? en el acervo es el mindfulness, ¿no? Ujú. Pero mindfulness es una mala traducción, ¿no? De lo que es la experiencia de meditación, ¿no? La meditación, en la palabra original que viene de la práctica budista es sati, ¿no? Sati significa recordar. Ujú. Recordar es en Pali, ¿no? El idioma Pali es Smriti en sánscrito, Pali significa evitar no distraerte, ¿no? Esto es un poco volver, ¿no? Evitar no distraerte, recuerda no distraerte, ¿no? Esto es un poco el concepto de recordar, evitar la distracción. Mm, pero la meditación es un poquito más allá, ¿no? Esto es un poco la concentración, que sería la primera cualidad de la mente que se entrena, ¿no? Que sería el samatha, ¿no? Pero luego hay más cualidades, ¿no? Que lo comentamos el otro día, ¿no? Que estaba el vipassana, que es la observación penetrante, el vitaka, que es la metacognición, el vichara, que es la indagación, atapa, que es el esfuerzo, y luego está la sampañana, que dicen, ¿no? En la tradición, que son más elevadas, ¿no? Que es esta sensación ya de religare, de unirte, ¿no? Un poquito de experiencia noética, de que la realidad es más que la realidad. Sin llegar a transitar en todas estas cualidades, sí que es cierto que parece ser que la gente que se entrena seriamente, más allá de la concentración, más del samatha, ¿no? Más allá de la concentración, sí que parece que mejora, en el caso del dolor, la experiencia del sufrimiento, pero no cambia la experiencia sensorial, lo cual refuerza un poco lo que estamos diciendo, la diferencia, que es decir, la meditación, que no deja de ser también una meta representación de abajo arriba, parece que trabaja a través del sistema de modulación descendente, no cambia la experiencia sensorial, pero sí provoca una mejor experiencia, ¿no? Los pacientes que meditan con dolor, asumiendo la limitación de los estudios, no mejoran, no reportan mejorías en la parte sensorial del dolor, pero sí mejoran en la percepción final, calidad de vida, percepción, aceptación, o sea que bueno, mejora el concepto de sufrimiento, ¿no? Que sí que entronca con esa idea budista, nos gusta, ¿no? De la galletita china. Ujú. ¿Y qué dirías de qué pasa con estos monjes budistas que, pues eso, caminan sobre brasas o les pegan y les hacen muchísimo daño y están así tranquilos? Mira, Que a nivel yo, de... Dime. sí, entiendo. Yo esto lo he hablado con un compañero, con mi buen amigo Rubén Tobar, que es un fisioterapeuta. Em, yo tengo para mí que el imago clásico es aquel monje que se prendió a Lobonzo, ¿no? Contra la guerra cuando fue lo del Tíbet, que seguro que si ponéis monje a Lobonzo te aparece una foto de un tío que está en posición de meditación y está ardiendo y no Sí. se mueve un pelo, ¿no? A ver, este era un monje tibetano, ¿vale? Entonces, para protestar por la ocupación china, se prendió a Lobonzo, ¿no? En mitad de la calle. Yo he hablado con un monje, ¿no? Yo he hablado con un monje y maestro, ¿no? Mi experiencia no es tanto con la tradición brahmayana, con los tibetanos, sí que he hablado con algún maestro zen, ¿no? Que es mahayana, y sí que es cierto que ellos o sea, entrenan la mente mucho, ¿eh? Entrenan la mente mucho, ¿vale? Y tanto como para eso, no lo sé, no lo sé. Los tibetanos que he tenido contacto con ellos sí te cuentan cosas un poco mágicas, ¿vale?
que cuentan un poco cosas mágicas. Yo tengo para mí que estos monjes que se prenden fuego tienen asimbolia del dolor. No sé si sabes, eso es una patología. Yo no puedo evitar verlo desde un punto de vista médico. Es una patología rara que la gente con asimbolia del dolor, por debido a lesiones cerebrales, sobre todo en la ínsula, a veces son pequeños tumores benignos, tienen dolor, tienen el componente sensorial del dolor, saben que es dolor, lo identifican perfectamente como dolor, pero no tienen el componente afectivo o motivacional, o lo tienen muy disminuido, no sufren. Es decir, el paciente con asimbolia del dolor ve la mano en el fuego y la aparta, porque sabe que es malo. Le duele, pero no sufre. Dice, me está doliendo, se me está quemando la mano, me duele, pero no es desagradable. Esa es la palabra. No tienen experiencia de desagradabilidad del dolor. Yo creo que esta gente es un poco simbólica. No tengo pruebas, pero no tengo ninguna duda. En la historia de los santos, en la tradición nuestra cristiana, tú coges la historia de estos mártires que los torturaban, los desollejaban, San Jorge, ¿no? Si tú coges la historia de San Jorge, le prendían fuego, le desollejaban la piel, lo ponían en el potro y el tío pues daba gracias a Dios todo el tiempo. Yo creo que era un poco simbólico. Es la descripción de un asimbólico, ¿no? Hasta con curiosidad miraba, ¿no? Entonces yo creo que esta gente son asimbólicos. Yo no sé. O eso, o es que realmente las propiedades de entrenamiento de la mente son tal que, pues igual con el poder de tu razonamiento eres capaz de inhibir las señales del tejido, lo cual me parece bastante heavy, ¿eh? Vaya. Porque sí que yo conocía esta patología en la que no sientes dolor y que hay una mortalidad grandísima, ¿no? Porque te muerde la lengua, te quemas y es Es la peligrosísimo. insensibilidad, claro, esa es la más conocida, que es la Sí, insensibilidad congénita al dolor. sí. Esa gente no siente dolor. Mm. Entonces, claro, bueno, ahora se mueren menos de lo que se morían, porque ahora estamos en pequeñas Sí, burbujitas. Y se puede morir de una apendicitis, por ejemplo, ¿no? claro. Están en el cine y no se dan cuenta y tienen una hemorragia interna por una peritonitis y no se dan cuenta, ¿no? Es cierto que se muerden la lengua y tal y no se dan cuenta. Si ven entornos rurales, tienen más probabilidades de morir, ¿no? Pues se clavan algo y no se dan cuenta, ¿no? Pero los asimbólicos sí sienten el dolor, solo que no les resulta desagradable. Sí, O sí, sea, sí, sí. molaría un poco ser un poco asimbólicos, yo también lo digo, simplemente. No, porque el dolor, Sí, el dolor es una M. sí, sí, sí. Y, o sea, yo sé que la insensibilidad congénita al dolor es muy improbable. Hay muy poca gente con Sí, esta patología. Pero con muy la poca. simbología del dolor, ¿se sabe A algo mí, del número de poca, personas? Poca poca, poca, también. Ujú. poca, sí, sí. Y ya te digo, suelen ser, hay gente que se muere después por un tumor, ¿no? Que suelen ser lesiones o traumáticas o tumorales o vasculares, ¿no? Pequeñas isquemias en la ínsula, ¿vale? Y de repente, pues esa parte, digamos, afectiva motivacional, pues queda completamente trastornada, ¿no? Ujú. Y lo último que te quería preguntar, que llevamos ya casi hora y media, es sobre la acupuntura. Porque yo, al principio, creía que era simplemente una pseudociencia sin ningún tipo de fundamento y que no tenía nada. Pero cada vez veo más artículos que incluyen en la acupuntura en la ciencia occidental, moderna. Pues, Mm. hablar de nocicepción, de cambios biológicos, por así decirlo. ¿Qué piensas tú al respecto, respecto al dolor? Claro, la acupuntura, claro, una cosa es la acupuntura del contexto de la medicina tradicional china, ¿no? Que tiene ese contexto taoísta, de los 5 elementos, ¿no? Los meridianos, las energías, bueno, que es un constructo, pues bueno, del emperador amarillo, ¿no? De la época antigua. Pero luego hay lo que se llama la Western Acupuncture, ¿no? Una acupuntura basada en la evidencia, donde, bueno, se ha intentado ver un poco qué hay de grano y qué hay de paja en todo este constructo. Y sí que es cierto que en algunas condiciones parece ser que la acupuntura tiene un efecto más que el placebo, ¿no? Aunque parece que tampoco es más, o sea, no es tan riguroso, da igual un poco donde pinche, vamos a decirlo así, no hay que exactamente poner los puntos. Y en ciertas condiciones parece que la acupuntura pues, puede tener un tamaño efecto, ¿no? Un tamaño efecto pues, mayor que el placebo, aunque no es tan riguroso como, o sea, que da igual donde pinches, vamos a decirlo así, o no, no hay que ser tan riguroso con el punto. Entonces es una solución que no gusta a nadie, no gusta ni a los acupuntores porque quieren ser huesos con los puntos y a los científicos así más ortodoxos les rechina un poco porque les suena a pseudociencia, pero no, yo creo que dentro de un punto abierto pues si hay algunas condiciones y el dolor es una de ellas, ¿no? O ciertos dolores, ¿no? Ciertos Mm, dolores.
Es donde en la acupuntura, aunque no entendida de manera ortodoxa, y obviamente quitamos el yin, el yang, el tao, o sea, quitamos todo ese constructo, simplemente poner agujas en el cuerpo, no exactamente en los puntos, pero provoca cambios y pues sí, parece ser que en algunas sí, el dolor es una de ellas, aunque en tamaño efecto pequeño, ¿no? Pero sí, parece ser que sí. Vale. Pues bueno, quizás haya algún tema que nos hayamos dejado, pero yo creo que ya está bien. Llevamos aquí toda la tarde. Los masoquistas, ¿no? Los masoquistas, sí. Ah, bueno, por cierto, eso no lo hemos comentado. Los masoquistas. Sí, nada, lo de los masoquistas, si quieres lo comentamos rápido, Sí, ¿eh? rápidamente, si quieres. Sí. Y acabamos con esto, sí, para darle un toque un poco más sexual Vale. que cierras por la tarde, ¿verdad? Sí. No, es un poco el efecto del contexto, ¿no? También un poco para también volver a la parte más cerebral o los masoquistas, pues es un buen ejemplo de placer y dolor, ¿no? Placer y dolor parece que son un poco antagónicos, esto ya lo decía Epicuro, ¿no? El filósofo antiguo, ¿verdad? Yo le hablo mucho a mis pacientes del placer, ¿no? Porque los pacientes con dolor no suelen sentir placer. El placer es a veces como el no dolor, ¿no? Y hablar de ese placer es muy disruptivo. Y sin embargo, como decía Epicuro, hay placeres que son dolorosos y dolores que son placenteros, ¿no? Dentro de este grupo están los masoquistas. Y es un tema muy interesante porque las personas que son masoquistas, bueno, sabes que tienen unos rituales eróticos muy sofisticados, con ropas de cuero, con látigos, con, en fin, en unos sitios muy, bueno, con, ¿no? Se juntan en casas, en mansiones, en fin, en clubs, son historias donde hacen pues unos rituales muy sofisticados y ellos sienten, se estrangulan, se echan veras con ceras, se dan latigazos, bueno, en fin, hacen sangre, o sea, que se hacen daño, hay daño, y sin embargo sienten gran placer. Sin embargo, y son los trabajos de Artaflor y otros, bueno, investigador, cuando estas personas masoquistas las ponen en un laboratorio y les hacen las mismas judiadas, sienten dolor. Con lo cual habla un poco del tema contextual, ¿no? Y eso Claro. sí que es un tema muy top-down, muy de meta-representación, ¿no? Que apoya un poco la idea del evaluativismo, ¿no? Cómo una persona que le estrangulan en un contexto erótico siente placer y sin embargo si le estrangulan en el laboratorio no solo siente placer, sino que aparte siente dolor y le resulta desagradable, ¿no? Entonces habla un poquito también de esta idea de la meta-representación. Todo en el dolor son aporías, todos son paradojas, todos son queremos tomar la parte por el todo y ahí bueno, es un ejemplo pues muy interesante de cómo lo contextual marca, como tantas cosas, lo conductual, ¿no? Sí, y una sugerencia más de que el pluralismo es la opción más honesta y más versátil y también en Yo, cuanto a la práctica clínica más útil. yo apuesto por el pluralismo y creo que más dentro de las teorías de la conciencia, a mí, dentro de lo que el tema de la conciencia, y ya para acabar si quieres, ¿no? Que yo creo que es un viaje que una vez que empiezas no puedes volver. Una vez que empiezas a leer de esto, no puedes Sí, volver. sí, sí, sí. Yo Con también lo- me metí y también... No puedes volver, no puedes volver. Y no se puede entender el dolor sin, o sea, yo creo que hoy en día no podemos hacer investigación clínica seria en dolor sin entender o sea, sin estudiar lo que se va sabiendo de conciencia, ¿no? Y experimentar, ¿no? Lo que se va sabiendo de conciencia. Porque es un viaje que tiene ida y no vuelta. Y dentro de las teorías de conciencia, para mí, dentro de mi pequeño conocimiento que voy leyendo cada día y voy intentando cada vez apasionarme más por ese tema, Sí. la teoría de la formación integrada, que yo no me escondo, es la que más me gusta, ¿no? Ujú. Ofrece una visión muy bonita también para integrar con el pluralismo, ¿no? Esa idea de integración de información eh, es muy compatible con una idea plural, ¿no? Con un pluralismo bien entendido, no un pluralismo radical ni un monismo, sino un pluralismo pues, que te pueda, para ver para cada paciente qué unión de información, integración es compatible con su emergencia de dolor, ¿no? Entonces, dar soluciones muy personalizadas para cada paciente y ser muy flexible psicológicamente, no el paciente, sino el clínico. Ajá. Pues un poco de evaluativismo, un poco de imperativismo, un poco de teoría corporal, un poco de aquí, un poco de allá, un poco cognitivo, un poco conductual, un poco de movimiento. Y esta es la información integrada que es la propia de cada paciente. Ujú. Vale, pues acabamos por todo lo alto. Muchísimas gracias, Eduardo, A ti, perdona, y Sergio. un abrazo. Igualmente, saludo a todos. Hasta Gracias. luego.